forense, Carlos Fernández de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, y también está con nosotros José Antonio Villalobos de la Casa Ya, ex fiscal, para entender un poquito todo lo que está pasando. A ver, pero le quería preguntar primero a Carlos Fernández, Carlos Fernández no está todo. Pero ¿sabe qué? Esta pregunta vale también para José Antonio Villalobos. Para Gendarmería, lo voy a decir así, esto ha sido un cacho. Porque finalmente Gendarmería tiene que hacer cumplir una resolución de una jueza, algo que nunca había tenido que hacer, que es custodiar a alguien en prisión preventiva al interior de una clínica psiquiátrica privada. Me imagino que Gendarmería en este momento es una de las instituciones que más enredada está con todo esto, ¿no? José Antonio, buenos días. Hola Montserrat, buenos días. Claro, mira, me parece que la situación, como es bastante excepcional y atípica, ha provocado bastantes inconvenientes en el manejo que ha tenido de la situación por parte de Gendarmería de Chile. Hemos podido incluso apreciar que han existido hoy día denuncias cruzadas entre la defensa del imputado y también Gendarmería de Chile. Coordinaciones con los médicos que están en el lugar, y que todo esto motivó finalmente la interposición de una solicitud de cautela de garantías por parte de la defensa del imputado, que finalmente terminó, ¿cierto?, con una suerte de regulación más específica por parte del tribunal, el cuarto juzgado de garantías, para que finalmente se respetaran las garantías constitucionales que se encontraban, cierto, en detrimento, según lo que exponía la defensa, respecto de Hernán Calderón. Pero es sin duda, tratándose de una situación inédita, por cierto, que provoca inconvenientes, desde que tú tienes que destinar personal de Gendarmería a un lugar externo que no cuenta probablemente con todas las medidas de seguridad que requiere el caso, que Gendarmería de Chile no está acostumbrada a ejecutar este tipo de instrucciones en recintos privados, pero finalmente, terminando esto, Montserrat, lo que hay acá es una resolución de un tribunal que debe ser cumplida por Gendarmería de Chile en los términos que la resolución lo indica, y esperemos que una vez que se venza el plazo que otorgó la magistrada en su minuto para que fuese compensado el imputado, pueda disponerse finalmente un recinto distinto donde se cuente con todas las garantías del imputado, y por cierto también que Gendarmería de Chile pueda realizar su trabajo en forma normal, ¿cierto? Porque podemos, Julio y José Antonio, repasar un poco finalmente esta información, este documento donde Gendarmería aclara un poco qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el régimen de prisión preventiva al interior de esta clínica psiquiátrica. Establece, por ejemplo, ¿se acuerdan que el lío que hubo el día jueves-viernes era respecto a las visitas, ya al engrillamiento del detenido? Hoy día se señala en este documento de Gendarmería, y que lo veíamos en la nota, por ejemplo, que el detenido tiene que estar engrillado solo durante la noche, con una de las argollas puesta en su tobillo y la otra a la cama. El resto del día puede estar sin grilletes, pero siempre bajo la vista del gendarme, pero puede estar al interior de su pieza sin un gendarme al interior de la pieza. Es decir, hay una serie de indicaciones que se han tenido que realizar, que confeccionar, que elaborar específicamente para el caso de Hernán Calderón. Es decir, este caso requirió todo un trabajo de Gendarmería, de un protocolo especial creado para Hernán Calderón hijo. Preguntémosle a Carlos Fernández entonces de Gendarmería sobre esta situación. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Se lo pregunto como se lo pregunté a José Antonio. ¿Ha sido un lío para ustedes como Gendarmería la situación de Hernán Calderón o no? Porque era algo, la verdad, que inédito hasta el día de hoy. Bien, ha sido bastante complejo, porque si bien es cierto, hay un protocolo que está establecido, ¿cierto?, para todos los servicios hospitales, el día de hoy se tiene que modificar, y eso es lo que, de cierta forma, nos pone, nos indispone de cierta forma. Eso no quiere decir que no cumplamos la labor a cabalidad, pero sí genera ciertos resquemores, tanto dentro de las filas como el resquemor que está surgiendo a nivel ciudadano, porque igual aquí se tuvo que modificar el protocolo que está establecido por años y por una persona. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué Chile hoy día nos estamos enfrentando? Y eso es lo que nosotros hoy día
discutimos porque al final del día es un trabajo que está establecido por protocolo y que se viene a romper la tradicionalidad, por hacerlo así, por un apellido, por una posición social o social económica. Eso es lo que nos entrampa un poco y nos indispone. Pero la labor la vamos a tener que hacer a cabalidad, como bien pero lo Carlos, indica el documento que fue emanado el día de ayer. Pero Carlos, ¿todas las personas están engrilladas todo el día? O sea, en servicios hospitales, claro, efectivamente tienen que estar engrilladas. Y sobre todo en este caso, el caso del imputado Calderón, porque entendemos que es una persona que, si bien es cierto, no tenemos el informe de salud mental, pero dado los hechos o las situaciones o las secuencias de los hechos que él ha cometido, es una persona que sufre algunos arranques, algunos impulsivos, ¿cierto? Conoce de armamento, conoce de algunas estrategias. Bien lo vimos ayer en otros canales, en polígonos, disparando como un aesado pistolero. Entonces pone en riesgo la seguridad tanto del personal del hospital, de las visitas que van al hospital y también de nuestro personal. ¿Qué pasa si es que en uno de esos vacíos que él tiene, ¿cierto? En esos arranques, en esos insights que tiene, le saca el armamento a uno de nuestros colegas? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué se tiene que modificar? ¿Por qué se tiene que tener esa cuota de por favor? No, aquí la justicia tiene que ser igual para todos. Aquí, hoy día, el show que se está montando por parte de la Defensoría, lisa y llanamente, viene con una respuesta social también, que hay un enojo ciudadano por lo mismo. Hay una preocupación, Carlos, también en las instituciones. Carlos, es súper importante lo que nos dice, por eso te llevamos al tema y te lo planteamos, porque lo escuchábamos también en una entrevista. Para usted, Hernán Calderón Argandoña no es un simple imputado, no es un simple acusado, sino que para usted es una persona que maneja armamento, es una persona que tiene estos arranques de ira, como ha dicho, ¿no es cierto?, se ha dicho en el juicio, una persona fuerte, una persona joven, por lo tanto vigorosa, por lo tanto usted estiman que es una persona que podría complicarlo si él quisiera. Esa es la explicación que hay, no es una cuestión azarosa, ¿no? Así es, y bien nosotros como representantes de los trabajadores preguntamos, ¿para qué vamos a esperar ese riesgo? ¿Por qué queremos correr ese riesgo? ¿O por qué debiéramos correr ese riesgo? Innecesario. Yo lo encuentro como innecesario. Como representante de los trabajadores penitenciarios lo encontramos que es innecesario. Es generar, ¿cierto?, de cierta forma un riesgo que no debiera correrse. Y bien, si necesita, ¿cierto?, libertad en su dinámica física para caminar, váyase a una UPFT. Yo ya lo mencioné más de alguna vez. Gendarmería cuenta con los espacios en estructura, ¿cierto?, para gente que tiene problemas de salud mental o está a la espera de alguna evaluación. Eso es lo que Carlos, yo le recomiendo para que no sigan con este show. Carlos, es muy importante lo que dice. Si él está en esta situación y en esta circunstancia precisamente porque no está en un centro de gendarmería, sino porque está en un centro privado. Si él estuviera en un centro de gendarmería, ¿no es cierto?, él ahí podría caminar y él no estaría engrillado, digamos, ¿no? Claro, así nos evitaríamos todo este reality, porque por lo que yo entiendo, leí la providencia y, o sea, yo me voy a años atrás cuando en algún momento hice servicio hospital y veo a diario a mis colegas haciendo en el Van Buren, acá en Valparaíso, en el Frique o en distintos centros hospitalarios, ¿cierto? Cambió mucho, o sea, lisa y llanamente hoy día tenemos al imputado en una casa de vidrio. Entonces se genera nuevamente este reality y la gente lo pregunta en la calle, la gente se acerca y pregunta, oye, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esto? La gente al día de hoy no ha entendido, no creo que la gente, yo creo que una parte de la sociedad chilena no entiende que Chile cambió. Hoy día Chile es otro Chile, hoy día se alega por todo y se patalea por
todo. Y es porque es verdad, porque han sido muchos años que siempre hemos pasado lo mismo y hemos tenido que guardar silencio. Y hoy día no, hoy día este gremio, ANSOC, levanta la voz y alza la voz porque hoy día se está cometiendo, ¿cierto? Se está atropellando los derechos laborales de los trabajadores porque ya el hecho de cambiar o modificar una resolución para darle comodidad o privilegios, entre comillas, a una persona, eso no corresponde. Aquí en la Quebrada del Ají. Aquí están los descargos de Gendarmería, Monse, que son bien interesantes porque, claro, se ven los hechos, las circunstancias, los alegatos, pero acá Gendarmería está explicando, está dando antecedentes por qué se accionaba así, de esta forma, Monse. Así es, vamos a darle la bienvenida a Mauricio Valdivia, que es psicólogo forense y que también nos puede dar su visión desde la psicología respecto a toda la dinámica, todo el sistema familiar que tú ves como psicólogo en torno a esto. Te quiero citar una parte de una entrevista que da Raquel Argandoña a La Tercera el fin de semana, donde le pregunta a la periodista, ¿no cree que Hernán Calderón tenga un miedo genuino de volver a ser atacado? Raquel Argandoña dice no. Hernán Calderón jamás pensaría que su hijo va a volver a agredirlo. Sé que merece un castigo, obvio que sí, pero no secarlo en la cárcel, porque él está enfermo como todos en esta familia. ¿Qué opinas tú respecto a eso? ¿Cuán finalmente para ti es débil la división o cuán delgada es la línea entre lo que podría decir una persona con una patología psiquiátrica, que es lo que apela a su madre, diciendo lo que él necesita es tratamiento, no que lo secan en la cárcel? Y por otro lado, la tesis de la Fiscalía y de la propia víctima, en el sentido que quieren aquí que esto sea visto como un delito, parricidio frustrado, sin otro tipo de consideraciones. Mauricio. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que aquí lo central, algo de lo cual ya hemos hablado, tiene que ver primero con considerar el tema de la inimputabilidad. Eso es lo único que podría ser relevante para considerar alguna diferencia en torno a la aplicación primero de un juicio y segundo la aplicación de una condena. Si él es considerado que es imputable, independientemente de todos los trastornos que pueda estar sufriendo en este momento, él va a recibir justamente una condena y esa condena sí que la va a tener que cumplir en la cárcel. Entonces, primero, a mi juicio, en cómo se dieron los hechos, antes, en el delito en sí y lo que pasó después, es muy difícil que haya habido alucinación y delirio, que haya sido justamente la causa de la realización del acto criminal. Es decir, cuando hablamos de inimputable, hablamos de pérdida de juicio de realidad. Es decir, la persona no es capaz de comprender la criminalidad del acto ni dirigir la conducta. En este caso, para mi juicio, en función de lo que hemos visto, lo va a tener que determinar justamente en el juicio, a partir de una instancia institucional la que va a resolver esto. Pero en primera instancia yo diría que no hay ninguna posibilidad que se considere como un sujeto inimputable. Otra cosa es la dinámica de su funcionamiento mental. Si estamos hablando más bien de trastorno, no de una situación estructural en la cual hay pérdida de juicio de realidad. Y por otra parte, desde la teoría más bien familiar, tenemos que hablar justamente que cuando hay un síntoma con estas características, posiblemente es toda la familia que está participando en esta dinámica disfuncional o en esta disfuncionalidad. No significa tener dinero, tener justamente todas las condiciones que garantizan un buen desarrollo. El desarrollo se inicia cuando somos pequeños y en ese desarrollo hay dos funciones que son centrales. Mira lo que voy a decir, no son personas, sino que son funciones. Una función es la función materna, la responsable de entregar cuidado, contención, cariño, acogida y crea lo que se denomina seguridad para el resto de la vida. Y por otra parte, la otra función relevante tiene que ver con la función normativa, aquella que nos enseña que las canchas no se puede jugar a la pelota sin un rayado de cancha. Es decir, hay normas y esas normas van a involucrar que mi conducta va a tener consecuencias. Todo esto entonces habla de la existencia de ciertas funciones al interior de la familia. Y vuelvo a insistir, no necesitamos que esté la mamá y el papá. No es la mamá y el papá, puede ser la abuelita, un tío o la nana. ¿Quién va a desarrollar esas funciones? Cuando se producen dinámicas tan disfuncionales como esta, tenemos que teorizar que habría una disfuncionalidad. Claro, y es que justamente te quería preguntar de eso, porque Raquel Argandoña aquí hace un mea culpa, la verdad, es que súper descarnado. Ella dice, esto fue culpa mía y de su padre. Un niño que
recibió demasiadas cosas materiales, que fue muy consentido, dice ella, que no habría que haberle regalado ese auto deportivo, ese Camaro cuando cumplió 21 años. Una mamá que quizás trabajó demasiado. Una exposición pública. Esos elementos, exposición pública, muchos bienes materiales, ¿en qué medida pueden haber configurado finalmente la psicología de alguien que es capaz de agredir de esta manera a su padre? Le dejo planteada la pregunta, Mauricio, porque tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos de inmediato. Y está con nosotros el representante de los trabajadores de Gendarmería, Carlos Fernández, a quien agradecemos también, Carlos, la disposición y también entregar los antecedentes, porque... Gracias a ti, Julio César. Sí, se comentan muchas cosas, es muy importante que ustedes también tengan voz y puedan entregar todo su argumento. Mauricio, estábamos precisamente hablando, la Monse te preguntaba precisamente por esta situación que vive en Calderón por su familia, ¿no? Y cómo quizás de cierta forma se gatilla todo esto. ¿Es la televisión? ¿Es el regalo de estos autos? ¿Es toda esta situación que comenta Raquel Argandoña? ¿Tú crees que la que forma este carácter de Hernán Calderón Argandoña? Mira, para ser riguroso, tenemos que considerar dos cosas. Por una parte, hay ciertos elementos que son estructurales a nivel de personalidad. Cuando hablo de elementos estructurales a nivel de personalidad, es como, a ver, pensemos en los cimientos de un edificio, en las paredes estructurales de una casa o de un edificio. ¿Cuándo sabemos realmente que el edificio tiene unas paredes y un cimiento sólido? Cuando se produce un temblor, cuando se produce un terremoto. Por ejemplo, los edificios que se cayeron en el año 2010 no se cayeron por efecto del terremoto, se cayeron porque presentaban deficiencia a nivel de su propia estructura. Es decir, los cimientos eran los que estaban fallando. Entonces, en el ser humano pasa algo muy parecido. Cuando nosotros analizamos lo que es esto del aparato mental, tenemos que configurar que dentro del aparato mental lo más importante es la identidad, o lo que podemos denominar como personalidad también. Entonces, hay componentes que son propios de la biología, nosotros los traemos, son propios lo que nos tocó de fábrica, lo que nos tocó a cada uno. Esos elementos se tienen que conjugar con la historia de vida, con el aprendizaje. Y el momento más importante que se va a producir en el desarrollo de cualquier persona es el paso de la niñez a la adolescencia. Y es ahí, en la adolescencia, donde se tienen que conjugar una serie de elementos que yo recién señalaba ante la pregunta de Monse. En esos elementos, más que uno pensar en regalos, estuvo bien que le regalaran esto, estuvo bien que hicieran esto, yo diría al revés. Faltaron aquellos elementos fundamentales para estructurar una personalidad sólida, una identidad que le permita justamente tolerar la frustración. ¿Qué pasa? Una de las características fundamentales que aparecen aquí asociadas, que desde el primer día aparece como lo que podríamos entender que explica un poco la decisión de la jueza de mandarlo en la clínica, este alto nivel de descontrol. Este alto nivel de descontrol, que hoy día incluso se teme de manera importante por su propia vida, tiene que ver con eso que yo señalaba previamente. La función materna no es entregarle, darle, tener más o tener menos. La gente que tiene muy poco logra un desarrollo maduro. La gente que tiene mucho también puede lograr un desarrollo maduro. Pero, ¿de qué va aparejado esto? De la figura, de la función materna, que está relacionada entonces con la contención, el cariño, el cuidado. Mauricio. Y se forma la esencia de lo que somos, la autoestima. Materna y por otra paterna. Parte, la parte materna. No quiero que también me critiquen de una posición de género, pero es la función materna, que la puede ejercer el papá. Un padre o una por tanto, madre. No es una cosa de hombre o mujer, no es papá o mamá, es darle cariño, cuidado, protección y desarrollar esto que nosotros tenemos que se denomina autoestima, seguridad de sí mismo y que me va a permitir después controlarme. Es lo que decía... La función paterna, que podríamos asociar al papá, pero la puede desarrollar la mamá, la puede desarrollar una abuelita, la puede desarrollar el hermano mayor. Esa función paterna tiene que ver con el imperativo de la norma, de la ley. Es decir, que yo aprenda de chiquitito que mi conducta siempre va a tener consecuencias. Entonces, más que la presencia o los regalos anticipados, estos autos muy caros o lujosos, yo diría que son estas faltas. Cuando esto no está presente, se desarrolla justamente un mal camino. Es decir, Mauricio, la vida aparece como muy fácil y aparece esta intolerancia a la frustración que lo hace explotar. Mauricio, sabemos que te tienes que ir, por eso te estamos aprovechando, pero antes que te vaya la última pregunta, porque Raquel Argandoña, a quien uno no puede descalificar de ningún punto de vista porque ella es su mamá, ¿no es cierto? Está hablando desde el corazón, ¿ya? En algunas ocasiones más que de la razón,
ella dice sí en repetidas ocasiones que quería darle un susto a Hernán Calderón padre. Y utiliza ese, yo he visto las distintas entrevistas que ella ha dado y una entrevista también al diario La Tercera, ¿no es cierto? Que él solo quería asustar al papá. ¿Cuáles son los límites, Mauricio, de dar un susto, digamos, porque aquí estamos hablando de alguien que apuñaló a otro? Esa es la pregunta, digamos, ¿no? Mira, más que yo le interpreto más bien que lo que ella quiere decir, cómo se da esta situación en el núcleo de la familia. Entonces, al interior de una familia, cuando hay una agresión con estas características, se producen mecanismos de defensa, es decir, se tiende a justificar, explicar, tratar de entender esto que es inentendible. Entonces, se denomina más bien una distorsión cognitiva, una racionalización de aquello que si lo analiza fríamente, se torna inexplicable, insoportable y que genera un dolor y un daño interno. Es decir, ¿qué más grave que un padre sea atacado por un hijo? O sea, ¿y qué más grave para el resto de la familia? Este delito filioparental del que estamos hablando ahora es un delito que hace 10 años atrás, hace 15 años atrás sabíamos muy poco. Hoy día, desgraciadamente, se está generalizando y tenemos estadísticas cada día más crecientes de hijos que agreden a los padres. Pero la forma en que ellos abordan esto es tratar de explicarse de alguna forma. Claro, nosotros denominamos esa explicación una especie de distorsión cognitiva porque es tratar de acomodar, adecuar o buscarle una especie de explicación que haga que esto no aparezca tan grave como es. Entonces, yo diría que justamente es la interpretación desde el sufrimiento y esa explicación desde el sufrimiento le lleva justamente a distorsionar, querer acomodar, querer adecuar esto a que no aparezca como algo tan grave, porque cuando aparece como algo tan grave que el hijo quiso matar al padre, la gravedad de eso no solamente causa heridas o heridas físicas, sino que heridas emocionales. Y esas heridas emocionales son las que uno trata de distorsionar, trata de adecuar, trata justamente... No es consciente, ¿eh? No es que Raquel haya dicho, oh, voy a decir esto para que aparezca menos grave, o voy a decir esto para que tenga beneficio a nivel penal. No, es un proceso de un mecanismo de defensa frente a que algo que es altamente peligroso, algo que es persecutorio y algo que es considerado por el aparato psíquico como imposible. O sea, que un hijo quiera matar al padre. Antes de despedirte, una cosa, Mauricio, con toda esta situación de base, podríamos decir, con todo esto, el tema de la sobreexposición, ¿cuánto exacerba y cuánto daña finalmente las relaciones familiares? Estamos hablando de una familia sobreexpuesta, pero también que ha hecho como de su vida, de su sustento, esa sobreexposición. Han habido reality show, las peleas entre hijo, madre, hermana, lo hacen ellos mismos a través de redes sociales. Los integrantes de la familia cuentan en la televisión sus problemas. Todos sabemos que no se hablaron un año, que después se reconciliaron. ¿Cuánto agrava finalmente ya una situación familiar conflictiva el hecho de sobreexponerla? Sí, en general hay dos cosas. Por una parte, los mecanismos aparecen como mecanismos de relación bastante polares, bastante polares. Hablamos de la idealización y la devaluación. O sea, hoy día es todo totalmente absoluto y es lo más maravilloso del mundo, y mañana, en 5 minutos más, esto deja de serlo y es lo peor que hay en el mundo, por una parte. Y lo segundo es que tú tienes toda la razón. Es decir, aquí la exposición social aparece como una lupa que en este caso no está reflejando una imagen, sino que está reflejando un mundo de relaciones sociales que se dan al interior de una familia. Claro, en todas las familias hay conflictos, en todas las familias se enfrentan dificultades, pero esas dificultades deben ser manejadas al interior de la propia familia. Entonces, aquí tenemos una lupa que genera que el conflicto que se puede producir en cualquier familia, como insisto, aquí ese conflicto se ve exacerbado. Entonces, las posiciones son polares y pasan a ser posiciones extremas. Y a eso tenemos que sumarle entonces lo que vemos en el diagnóstico, ese primer diagnóstico cuando Hernán ingresó a la clínica, en donde justamente una de las características de este funcionamiento dicotómico, blanco y negro, lo mejor del mundo o lo peor del mundo, la idealización y la devaluación, como un estilo de relación. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Sabemos que te tienes que ir, pero muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Mauricio, extraordinario. Gracias, extraordinario. Muy importante escuchar las palabras de Mauricio, porque uno va entendiendo también, ex fiscal Villalobos, los comportamientos, no justificando nada, porque
la verdad es que está la justicia en esto, no nosotros, pero sí entender algunos comportamientos que no solamente son aplicables a Hernán Calderón, sino que a muchas personas, ¿no? Cuando le faltan estas funciones, esta función que él denomina materna, esta función normativa, la de su estructuración de pequeño, los elementos estructurales de la personalidad, ¿no es cierto? Porque claro, uno dice, hay muchos jóvenes que le regalan un auto, digamos, hay muchos jóvenes que los papás mal entendidamente o bien entendidamente le dan de todo ese argumento, yo no tuve nada y me gustaría que mi hijo tuviera cosas que yo no tuve, etcétera, fiscal, bueno, que no están en el ámbito de la justicia, ¿no? Claro, Julio. Mira, generalmente las personas que están en situación de comisión de ilícitos tienen una historia también que ha tenido un tipo de problema de esto que hablaba el señor Valdivia. Efectivamente, este número de episodios anteriores que habría tenido el señor Calderón en relación con su padre y que han sido detallados en la formalización de cargo, da cuenta que había un historial cierto de conflictos, eventualmente un cierto descontrol que finalmente detonó en esta situación muy grave, que obviamente es finalmente el tribunal quien va a determinar cuál es el delito que se cometió acá. Conversábamos con Montserrat también el día viernes que el hecho de haber comparecido, concurrido este imputado en su vehículo, que era bien llamativo al lugar, ¿cierto? Y haber llevado también elementos para dañar el vehículo, también podrían dar cuenta de una situación distinta a ese ánimo de querer matar derechamente. O sea, podría perfectamente elaborarse hoy día una teoría distinta en términos de plantear y formular que estas agresiones serían concretadas a partir de estas situaciones de daños preliminares y posteriormente una suerte de golpes que quería propinar y que finalmente se detonó en extraer un arma cortante que mantenía en su poder y que con ese agredió a su padre. Y ahí la figura penal podría cambiar radicalmente, incluso su situación procesal también podría verse muy mejorada, dado que nos encontraríamos ya no en una situación de parricidio frustrado, ¿cierto?, sino en una situación de lesiones graves en un contexto de violencia intrafamiliar, sumada a los delitos de daños que, si bien penalmente no son tan relevantes, en este caso aparecen como punibles, dado que el padre es mayor de 60 años. Pero son figuras que finalmente durante el curso de la investigación, Julio, van a ir, ¿cierto?, esclareciéndose, y obviamente la situación procesal que tiene que ver con hoy día su prisión preventiva puede mejorarse si hay elementos de defensa que desvirtúen la imputación más grave, que es el parricidio frustrado. Las demás imputaciones, si bien son graves, no tienen asociadas una pena tan elevada y por lo tanto le permitirían a lo largo del proceso o avisorando una prognosis de pena muy inferior a la que se está hoy día esgrimiendo, y eso podría ser una pena de cumplimiento en libertad. Lo que el tribunal puede determinar finalmente para modificar su medida cautelar de prisión preventiva y disponer, por ejemplo, perfectamente un arresto domiciliario total en su domicilio o en la clínica donde se encuentra hoy día o en el domicilio de su madre, por ejemplo, son situaciones que se van a ventilar con posterioridad, y creo que dado el avance de la investigación y los elementos de prueba que pueda aportar la defensa, serán muy relevantes a la hora de tomar esta decisión. Perdón, dale, Julio. Quería hablar con Carlos también, Monse, si te parece, porque Carlos, creo que mañana o miércoles se cumple el 7º día. Ayúdame, Monse, con eso, porque mi memoria está media... Ya los días... No, falta. Pero falta fue, todavía. Fue ¿El jueves fue la formalización o el miércoles? Lunes? No fue jueves. Yo te dije que fue martes, pero bueno. ¿Sí? Bueno, estamos ahí. De la formalización, 7 días. Sí. ¿Y cuándo fue la formalización? Creo que fue martes, ¿no? Puede ser el martes porque... Porque el miércoles da la entrevista a Raquel Argandoña con en Canal 13, en Bienvenido da el miércoles, que tengo entendido. Y eso ya es con Hernán Calderón internado, en Cedro, digamos. Entonces, estoy sacando las cosas por ahí porque, a ver si me ayuda, ¿cuándo fue la formación? Porque estamos a puerta de que se cumplan los 7 días, Carlos, y te preguntaba directamente qué es lo que esperan ustedes, que él siga en Cedro, que vaya a otro lado, qué es lo que les gustaría a los trabajadores de Gendarmería. O sea, a ver, primero a todo tiene que haber un dictamen judicial. A ver, lo que ordene el juez, obviamente nosotros vamos a cumplir a cabalidad. Pero obviamente si seguimos bajo la perspectiva que estamos hoy día, ¿cierto?, con estos privilegios, entre comillas, nos parece bastante molesto como funcionarios de Gendarmería de Chile la postura que hoy día se está llevando, porque prácticamente tenemos a nuestros custodias afuera del lugar,
donde hay que estar custodiando a la persona, o sea, prácticamente en una vitrina, como ya lo manifesté, en una casa de vidrio, y entonces eso viene a generar cierta forma, ciertas distinciones, ciertas diferenciaciones, que eso ya vienen a molestar un poco, ¿cierto? Y obviamente la ciudadanía eso lo está mirando, cosa que el Poder Judicial ojalá se dé cuenta. Hoy día la justicia tiene que funcionar para todos igual, todos somos iguales. No puede ser de que exista prisión preventiva para algunos tipos de comunas en Santiago, como puede haber un tipo de presidio en carácter domiciliario para otra. O sea que hay una justicia para el barrio bajo y otra para el barrio alto. No sé, yo me voy a La Reina, a Las Condes, Providencia, a Lo Barnechea, ahí tenemos lo que yo decía, arresto domiciliario. Yo me voy a zonas como Quinta Normal, La Pintana, El Bosque o San Bernardo, y con ellos, claro, el martillazo es súper fuerte, prisión preventiva. Quizás es un tema que no me compete a mí, porque eso le compete a la justicia, pero sí, de cierta manera, nos golpea a nosotros por el hecho de ser órganos, ¿cierto?, auxiliares del Poder Judicial, porque al final del día, ¿cierto?, toda esta batabola se armó livianamente por la prepotencia, ¿cierto?, de un defensor, ¿cierto?, en contra de nuestro personal, y ahí empezó esta cosa a aprender. O sea, este tipo de privilegios generan este tipo de resquemores en la ciudadanía y obviamente en el personal a cual nosotros hoy día estamos representando, por el cual harta paciencia que han tenido con este caso, porque en realidad Carlos, este tipo de casos en lo común tienen que cumplir en las unidades penales como todo reo chileno. Si fuera estas condiciones que dices tú de todo reo chileno, ¿cuáles serían las condiciones en que estaría cumpliendo prisión preventiva Hernán Calderón? Porque pensemos que igual aquí hay, según lo que dice la jueza, un diagnóstico psiquiátrico. No estamos hablando de inimputabilidad ni nada, pero hay ¿cuál sería, dónde sería y cómo estaría cumpliendo, si fuera un reo habitual, esta prisión preventiva Hernán Calderón? A ver, Monse, yo le voy a comentar bajo el contexto de Valparaíso, porque es la unidad penitenciaria donde yo trabajo, donde desempeño funciones. Una persona que no tiene el apellido Calderón, ¿cierto?, se va al módulo 111, ahí lo tenemos. Ahí cumple hasta que se cumplan los 7 días, llegue su peritaje. Ahora, en el contexto de él, por salud mental, se toma y se lleva a la UPFT, ¿cierto?, la unidad de tratamiento forense, ¿cierto?, psiquiátrica, donde se le realiza el informe y se evacúa al tribunal en este caso. Esa es la realidad, claro, del reo común, el interno común, el usuario común. Esa unidad, ¿es una unidad donde duermen ahí o es una unidad de diagnóstico? Correcto. Y ahí entonces con un resguardo y un régimen distinto a la otra unidad que nos decía usted, la 11, no me acuerdo el número, es diferente. Sí, claro, el módulo 111, módulo de primerizo. Claro, el módulo 111... Por eso es que... Sí, módulo 111. Es que, Monse, yo te estoy hablando de la realidad, sí, porque aquí me llegan tipos que vienen con trastornos, realmente con trastornos, y que tienen historiales de trastornos, de consumo, de drogas, pastillas y un sinfín de cosas, que se van al módulo 111 y ahí el buen Cabo Cortés, ¿cierto?, le pasa su colchoncito, sus 2 frazadas y sus 4 panes. Y una pieza. Y ahí... En ese caso, pero eso es todo, pero en ese caso, esa persona no recibe, estamos hablando de una persona que tiene un ejemplo, que usted no está poniendo ciertas adicciones, etcétera, que está con un compromiso psiquiátrico. Mientras se le hace la evaluación, sí, esa persona se queda durmiendo en el módulo 111, no tiene una atención especial en esta unidad psiquiátrica, en general. A ver, 2 cosas, es que por eso, Monse, aclarar, módulo 111 van los internos imputados. Ya. UPFT van las personas que van a ser evaluadas. Ya, ahora te explico. En el caso de la UPFT, contextualizando al imputado Calderón, efectivamente, él duerme allá mientras se le hacen los peritajes. Él está con gente que está en la misma condición de él, que aquí en Valparaíso son como 4, 5, de repente 10, una población hasta 11, 12 personas, pero de un módulo para ellos solo. O sea, tienen el espacio físico, tienen televisión, tienen elementos de entretención como taca-taca, televisión,
ven videos, son asistidos por psiquiatras, son atendidos por asistentes sociales, por sociólogos, psicólogos. Entonces, nosotros acá tenemos eso. Y yo creo que en Santiago también está la disponibilidad para eso. Perfecto. Gendarmería tiene las herramientas logísticas y las herramientas de recursos humanos, porque somos un servicio completo, integrado. Entiendan de una vez por todas que los gendarmes y nuestro servicio somos un servicio profesional y estamos a disposición de toda la ciudadanía, de todos los chilenos. Gracias, no tan Carlos. solo de la gente del barrio bajo. Gracias, Carlos. Sí, te escucho, Julio. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu explicación. Todo. Vamos ya a ir cambiando de tema. Te agradecemos que haya estado con nosotros. No, a usted, Julio César. Se nota que está más helado ahí donde está usted. Sí, que el pasillo lo llevó. Pero no, feliz de representar a mi gente, a mis trabajadores, porque Gendarmería hoy día está haciendo un trabajo loable que no ha sido visto por la ciudadanía o que no se ve por la ciudadanía por el hecho de estar entre cuatro paredes, pero ahí estamos, ¿cierto?, con el puño en alto, trabajando, haciendo la labor y esperando hacer esto algo mejor y que termine pronto, porque la verdad es un reality o quizás son los 15 minutos de gloria de un abogado. Solamente eso. Gracias, Carlos, por haberte contactado con nosotros y también gracias a José Antonio Villalobos por haber estado con nosotros. Buenos días.